Hola, buenos días. Soy María del Pilar Prada López, por si no me conocéis, de aquí del Centro Médico Prada de Sevilla. Y continuando con el tema del último vídeo que subí la semana pasada, que era en general sobre el tema del aumento de pecho, querría hoy hablar de las indicaciones de esta intervención, es decir, en qué casos pues está indicado, es conveniente realizar una intervención de aumento de pecho mediante la colocación de unas prótesis mamarias. Entonces, para empezar, claro, lo obvio es, hay que colocar prótesis para aumentar el volumen cuando el pecho es pequeño, que ese es un caso pues, que le ocurre a bastantes mujeres y la verdad es que ya no solamente es un tema de que afecte a la autoestima de la persona, porque la verdad que el pecho es un elemento importante a la hora de bueno, sentirse una mujer de alguna manera. Entonces, ya no es solamente para gustar a otros, es que muchas veces la propia autoestima está hasta cierto punto también relacionada con la imagen corporal que tiene una de sí misma. Entonces ahí el tema del pecho es importante. Muchas mujeres no se operan para, ya digo, para gustar a otros, sino para gustarse a sí mismas. También hay una cuestión práctica, es decir, cuando el pecho es pequeño o más pequeño de lo normal, a veces da problemas, por ejemplo, a la hora de ir a comprarse ropa a una tienda, porque las prendas están diseñadas con unos patrones estándar determinados para un tamaño de pecho proporcionado a cada talla y muchas veces las pacientes me comentan en consultas que es una lata cada vez que voy a comprar ropa porque la ropa no me queda bien, me queda esta zona vacía o bien tengo que utilizar siempre sujetadores de relleno, bueno, pues queda calor en verano, que son incómodos y en fin, ya llega un momento en que no tienen ganas de seguir utilizando más sujetadores de relleno. O por ejemplo los bikinis o los bañadores en la playa, que también tienen que llevar relleno, con lo cual son más pesados, tardan tiempo en secarse cuando una se baña, en fin, causan una serie de problemas prácticos. Entonces las pacientes dicen, yo ya quiero esto, solucionarlo y me quiero ver mejor y no tener que estar pendiente de los rellenos. Entonces, pues esa es la, digamos, la indicación más habitual, más conocida de el aumento de pecho. Pero no es la única. Hay, por ejemplo, otros casos en que también se necesita un aumento de pecho porque ha habido un embarazo y si ha habido lactancia, pues más todavía, y entonces el pecho ha cambiado de antes del embarazo a después. ¿Por qué? Porque las hormonas que se producen durante el embarazo causan cambios en el cuerpo, en todo el cuerpo en general, pero en concreto en la glándula mamaria provocan un desarrollo, es decir, durante el embarazo la glándula crece y el pecho aumenta de volumen. Y esto es porque las hormonas lo que hacen es prepararlo para la futura lactancia que viene después del embarazo. A veces no hay lactancia después, entonces ya cuando se termina el embarazo las hormonas desaparecen, vuelve el organismo a su estado basal y entonces la glándula encoge, o bien si hay lactancia, las hormonas continúan, el pecho aumenta más todavía de volumen para producir la leche que tiene que producir y ese fenómeno de vuelta al estado basal se da una vez que se termina la lactancia. ¿Y qué pasa en ese momento? Que al desaparecer las hormonas, la glándula disminuye de tamaño para volver a su estado original, pero a veces incluso disminuye más de lo que estaba al principio. Eso me lo comentan mucho las pacientes, dicen, es que se me ha quedado el pecho más pequeño de lo que lo tenía antes del embarazo. Eso ocurre bastante. Y también lo que ocurre es que la piel suele darse de sí en el proceso del embarazo y de la lactancia para acompañar ese aumento de volumen que tiene lugar en el pecho y ya dependiendo de la genética de cada persona, hay veces que la piel no es capaz de retornar a su estado original. Es decir, que la piel tiene un cierto grado de elasticidad, pero eso es muy variable de una persona a otra. Entonces hay personas que tienen la suerte de tener una piel elástica, que luego encoge a la par que el pecho y vuelve a su sitio y el pecho se queda bien, pero hay muchos casos en que la piel no tiene tanta elasticidad, entonces una vez que se da de sí ya no es capaz de volver y se queda pues más flácida, el pecho puede llegar a estar caído del todo o a veces no necesariamente caído del todo, sino simplemente vacío en la parte de arriba, porque la glándula mamaria
siempre tiende por gravedad a acumularse en la parte de más abajo del pecho, dejando vacía la zona del escote. Eso es algo que a muchas pacientes no les gusta y les gustaría pues realzar el escote. Y ahí es donde se indica el aumento de pecho, porque la prótesis, sobre todo si va colocada debajo del músculo pectoral, pues el músculo la mantiene en su sitio y hace que rellene el escote pues de una forma muy agradable. A veces es suficiente en estos casos con colocar una prótesis mamaria y con ello se consigue pues, rellenar el pecho vacío, darle el volumen adecuado y con eso ya queda bien, pero hay veces que si lo que hay es una caída real del pecho, es decir, que ha dado tanto de sí la piel que hasta la areola y el pezón están bajos o miran hacia abajo, ahí es necesario hacer algo más, que es lo que se llama una mastopexia o elevación de la mama. Eso es una intervención que se puede hacer de forma independiente, solamente subir, o se puede hacer asociado al aumento de pecho en la misma intervención. Entonces consiste en quitar piel sobrante y subir la areola y el pezón al sitio que le corresponde. A costa, eso sí, de una cicatriz algo mayor, que siempre se procura diseñarla de forma que quede de areola y pezón para abajo para que quede oculta con un bikini o con un sujetador, pero bueno, ya implica cicatrices mayores. De eso ya hablaré en próximos vídeos porque el tema de la mastopexia es algo que requiere, pues es un tema amplio y que requiere muchos más vídeos para completar la información sobre ello. También hay otros casos particulares en que se indica el aumento de pecho, como es por ejemplo la simetría mamaria. Hay pacientes que tienen un pecho más grande que otro. A ver, hay que señalar que casi todas las mujeres tenemos un pecho un poquito más grande que otro, eso es casi natural. La mayoría de mujeres tienen el pecho izquierdo más grande que el derecho, aunque hay casos en que es al revés. Lo de que es el pecho izquierdo más grande, pues muchas veces se achaca al tema de que a lo mejor no es el pecho el que tiene más volumen, sino esa zona del tórax por la presencia del corazón. Entonces las costillas avanzan un poquito más en el lado izquierdo que en el derecho y da la apariencia de que el pecho de ese lado es mayor. Otras veces es verdad que el propio pecho es más voluminoso en la zona izquierda que en la derecha del tórax. Pero en la mayor parte de los casos, ya digo, es una diferencia muy pequeña que apenas se aprecia y que, entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un aumento de pecho en esos casos, con colocar dos prótesis iguales en los dos lados de las dos mamas es suficiente porque ya nada más que con aumentar el volumen de las dos, la diferencia entre ambas mamas disminuye, es decir, que la asimetría se atenúa. Entonces, en los casos de diferencia pequeña no merece la pena realmente poner prótesis de tamaño diferente. Es distinto si es una asimetría mayor que se puede dar en que se vea, por ejemplo, la diferencia del tamaño del pecho incluso con la ropa puesta. En esos casos, pues tenemos que poner una prótesis más grande en el lado más pequeño y una prótesis más pequeña en el más grande, intentando compensar el tamaño e igualar en lo posible, aunque es difícil conseguir que las dos mamas queden idénticas, pero bueno, se puede intentar igualar en lo posible. A veces la diferencia, la simetría no es solamente en cuanto al tamaño del pecho, también en cuanto a la forma. Es decir, que hay veces que a lo mejor un pecho no está caído y el otro sí lo está, o están caídos los dos, pero en mayor medida uno que otro. Entonces, en esos casos, bueno, pues tenemos que indicar de forma personalizada si se requiere una mastopexia en un lado, en una mastopexia en los dos, o simplemente un aumento de pecho simple, en fin, cada caso requiere lo suyo que hay que estudiarlo en consulta de forma individualizada. Hay un caso particular de asimetría mamaria que es ya una malformación congénita que se aprecia desde el nacimiento, que es lo que se llama el síndrome de Poland. En el síndrome de Poland no hay una mama de un lado que no se desarrolla, es decir, se queda atrófica, pero no solamente no se desarrolla la mama, sino que en algunos casos de síndrome de Poland también falta el músculo pectoral que hay debajo, con lo cual se aprecia un como hachazo, digamos, un pliegue vertical entre el brazo y el tórax porque falta el tendón del músculo pectoral que es el que forma la forma suave la parte de delante de la axila. Eso requiere intervenciones de cirugía reparadora específicas y diseñadas al efecto. En cuanto a malformaciones congénitas, hay una malformación congénita también que es bastante más frecuente que el síndrome de Poland, le pasa a muchas mujeres. Lo que pasa es que es una malformación que no se aprecia, bueno, igual que pasa con las asimetrías mamarias que se dan desde la pubertad.
la tendencia, digamos, que está presente desde el nacimiento, por eso se consideran congénitas, pero no se manifiesta hasta que no se desarrolla la glándula mamaria durante la pubertad. Pues en este caso, que ocurre lo mismo, estoy hablando de las mamas tuberosas. No sé si habréis oído hablar de ellas, pero es un tipo de mama que tiene una forma, ya no solamente es que sean mamas pequeñas, que lo suelen ser, es que también tienen una forma anómala. Y en la corrección hay que corregir no solamente el tamaño, sino también la forma. Entonces, son mamas que, ya digo, se manifiesta, aunque esté presente la tendencia desde el nacimiento, se manifiesta cuando se desarrolla la mama, la glándula mamaria durante la pubertad. Entonces, son mamas en que la glándula se desarrolla poco y además el pecho adquiere una forma como puntiaguda. Es decir, no tiene una forma redondeada, que es la normal de una mama, sino que es como cónica. Y a veces se da el caso de que la areola suele tener una forma anómala también, que en vez de ser más o menos plana, a excepción del pezón, es como abultada, como si fuera una semiesfera, como una bolita, ¿vale? Y otra característica de la mama tuberosa, bueno, hay muchas, es decir, que la mama tuberosa es un tema amplio y que está muy descrito, pero otra característica por la que se la puede reconocer, aparte de por la forma más bien cónica o puntiaguda y por la alteración en la forma de la areola, es porque el surco de debajo del pecho suele estar muy alto y la distancia, digamos, del surco a la parte inferior del borde de la areola es muy pequeño, ¿vale? Eso son todo cosas que cuando se planea la corrección hay que tener en cuenta y no solamente basta con colocar unas prótesis mamarias, que eso bueno, pues es lo básico en este caso, porque ya digo, suelen ser mamas pequeñas, entonces hay que agrandarlas, sino que hay que hacer también una serie de maniobras durante la intervención, tanto en la propia glándula mamaria por dentro para cambiarle la forma, como en, por ejemplo, la areola, si la areola tiene una forma anómala y semiesférica. Entonces, bueno, pues suele ser necesario hacer por lo menos lo que se llama una mastopexia periareolar, es decir, en vez de la cicatriz estar nada más que en la parte de abajo, por ejemplo, de la areola, como sería para hacer un aumento de pecho simple, tendría que ser todo alrededor, en redondo, a fin de quitar como una rosquilla de piel en la parte periférica de la areola, así hacerla más pequeña y aplanarla y darle una forma pues ya más habitual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la verdad que cada caso de... Hay grados distintos, hay grados más acusados que otros de mamas tuberosas y cada uno de ellos requiere pues un estudio personalizado de consulta para determinar la técnica quirúrgica más indicada. Otros casos en que está indicado el aumento de pecho mediante la colocación de prótesis es cuando ha habido un tumor en la mama que ha habido que operar y ha habido que eliminar parte o toda la mama. Es decir, hay casos en que ha sido necesario hacer una mastectomía total, es decir, eliminar glándula mamaria con su areola, con su pezón y piel. Estos casos la verdad es que cada vez son menos frecuentes, es decir, antiguamente cuando había un tumor en la mama lo que se hacía directamente era una mastectomía total y ahora abundan mucho más técnicas más conservadoras como son las cuadrantectomías o tumorectomías, en que lo que se elimina es solamente el tumor y un poco de tejido circundante o bien una cuarta parte más o menos de la glándula mamaria, tratando en lo posible de preservar la areola y el pezón. No siempre es posible porque si el tumor está muy cerca de la areola y del pezón hay que eliminarlo también. Entonces después pues hacer una reconstrucción. En los casos en que se ha hecho esto, es decir, bueno, se puede planear hacer una reconstrucción inmediata de la mama, es decir, en la misma intervención en la que se extirpa el tumor, colocar implantes o realizar lo que se llaman colgajos o técnicas reconstructivas para intentar darle la forma a la mama y que hacerla lo más parecida posible a la otra mama que no se ha tocado. O bien se puede hacer de forma diferida, es decir, de momento hacer la eliminación del tumor y después planear en un segundo tiempo una reconstrucción. Antes se hablaba de colgajos, eso es un nombre un poco curioso, pero colgajo es en cirugía reconstructiva el desplazamiento de una porción de tejido que suele incluir piel, el tejido, es decir, grasa y el tejido que hay debajo de la piel y a veces incluso otras estructuras como músculo, etcétera, de una parte del cuerpo a otra con el fin de reparar una lesión o una pérdida de tejido en la zona en que es necesario rellenar. Entonces, hay colgajos diseñados para la reconstrucción de la mama después de una mastectomía, tomando piel o bien de la espalda o bien del abdomen, etcétera. Y
se puede combinar también con la colocación de una prótesis mamaria para dar el volumen, es decir, que la reconstrucción se puede hacer o bien solamente con colgajos, con tejido del propio cuerpo, o bien solamente con la colocación de un implante. En esos casos, lo más habitual es que en vez de colocar directamente una prótesis mamaria definitiva, pueda ser necesario colocar lo que se llama un expansor, que es una prótesis transitoria que se puede rellenar. Esto es porque a veces se ha eliminado mucha piel, la piel del pecho está tirante y no permite colocar de primera intención una prótesis del tamaño adecuado. Entonces se coloca esta prótesis que es más pequeña pero tiene capacidad para rellenarse. Entonces, en los meses posteriores, en consulta, se va rellenando poco a poco y alcanzando el volumen adecuado. Y cuando ya se tiene ese volumen adecuado, se hace un segundo tiempo de cirugía en que se sustituye el expansor por la prótesis definitiva de ese tamaño, del tamaño adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde estaría. A veces hay que tocar la mama contraria también a fin de intentar dejar las dos mamas lo más parecidas posibles. Entonces, a lo mejor es necesario colocar también una prótesis en el otro lado o hacer algún tipo de cosa, una mastopexia, como hablamos antes, en fin. Hay distintas técnicas que se utilizan en estos casos. Otro caso, por ejemplo, en que está indicado el aumento de pecho mediante la colocación de prótesis mamarias es en el caso de personas transexuales de hombre a mujer, en que no tienen desarrollada la glándula mamaria, aunque muchas veces con el tratamiento hormonal que se sigue, algo se puede desarrollar la glándula, pero normalmente es un volumen pequeño el que se puede alcanzar. Y entonces se complementa con la colocación de unas prótesis mamarias a fin de conseguir el tamaño pues, deseado por la paciente. Un último caso que quería comentar también, que puede parecer un poco paradójico, es cuando se realiza una mamoplastia de reducción, es decir, lo contrario, reducir el pecho porque es demasiado grande. Pero en el caso de la reducción de pecho, como ya comentaré en otro vídeo específico sobre este tema, el pecho grande siempre suele estar caído. Con lo cual, la intervención de reducción de pecho también implica, aparte de quitar volumen de glándula propia, implica también quitar piel y subir el pecho a su sitio. Entonces, en esos casos, a veces se plantea, aunque pueda parecer un contrasentido, colocar una pequeña prótesis mamaria, sobre todo para rellenar la parte de arriba del escote, porque cuando está recién hecha la intervención de reducción de mamas, siempre el pecho está muy alto. Esto pasa igual cuando se hace el aumento. El pecho no tiene recién operada la paciente la posición ni la forma que va a tener después, es decir, tiene un tiempo de evolución. Entonces, aunque tras una reducción de mamas el pecho está muy alto, se ve aquí arriba, luego va evolucionando y en muchos casos, sobre todo si la mama es de contenido predominantemente graso más que glandular, que la grasa es más blanda que la glándula, pues a veces cuando se recoloca a su sitio, aunque ya no vaya a estar caído como antes, pero se queda un poco más vacío el escote y a la paciente no le gusta. Entonces, bueno, pues en casos seleccionados en que esté indicado esto y en que la paciente desee tener un escote muy bien rellenito, se puede plantear quitar un poco más de volumen propio, pero a cambio poner una prótesis pequeñita situada debajo del músculo que realce el escote y le dé pues, bueno, un relleno que es el que desea la paciente. Eso hay que planearlo muy bien con la paciente y explicarles los pros y los contras, pero puede ser un caso en que está indicada la colocación de prótesis mamarias. O sea, no se le podría llamar aumento de pecho porque lo que estamos haciendo es lo contrario, reducirlo, pero sí la colocación de prótesis mamarias. Y con todo esto creo que ya he hecho un repaso de las principales indicaciones que tiene la cirugía de colocación de prótesis mamarias, como he dicho, de aumento de pecho. Ya en próximos vídeos os hablaré de cómo se realiza este procedimiento, qué es lo que se hace antes, cómo se desarrolla el procedimiento el día de la intervención, cómo es el posoperatorio después, todas estas cosas que son temas amplísimos todos, ya os iré contando en sucesivos vídeos. Hasta pronto.